La economía es uno de los pilares fundamentales para comprender el funcionamiento de un país, ya que determina cómo se organizan los recursos, cómo se distribuye la riqueza y quién ejerce el poder dentro de la sociedad. Y en caso de México, su estructura socioeconómica se ha construido a partir de la relación entre infraestructura, como los recursos naturales, las materias primas y los medios de producción, y la superestructura, las leyes, el sistema político y las instituciones que regulan la actividad económica. Esta organización no solo influye en el desarrollo nacional, sino también en la realidad económica de cada estado, como ocurre en Yucatán, donde actividades como el turismo, la industria petrolera a nivel nacional y la explotación de recursos naturales han marcado su crecimiento. Sin embargo, a pesar de contar con importantes recursos y sectores estratégicos, persisten problemáticas económicas como la desigualdad, los bajos salarios y la dependencia de ciertas actividades económicas. Por ello, analizar la estructura económica y socioeconómica nos permite comprender cómo el poder, la producción y la distribución de la riqueza impactan directamente en la vida de la población, y por lo que en este video abordaremos los conceptos más relevantes de la economía y mostraremos un poco de nuestra perspectiva como jóvenes hacia lo que pasa en nuestro país y estado principalmente. Respecto al sector económico y lo que éste implica, analizándolo y proporcionando información relevante. Pues, aunque México cuenta con abundantes recursos y productos y sectores productivos importantes, la forma en que se organiza su estructura económica ha concentrado el poder en la riqueza, provocando que en regiones como Yucatán el crecimiento no siempre se traduzca en bienestar social para toda la población. La estructura socioeconómica es la forma en que una sociedad organiza su producción, distribución de riqueza y relaciones sociales, que está compuesta por la infraestructura, base económica y la superestructura, instituciones políticas y sociales. En el estado de Yucatán, esta estructura se refleja en la manera en que interactúan las actividades económicas, el gobierno y la población para generar desarrollo. Pero desde la perspectiva teórica de Karl Marx, las actividades económicas conforman la infraestructura económica, es decir, la base material que sostiene la sociedad, y ésta se relaciona mutuamente con la economía, que es el sistema mediante el cual se producen bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y según Adam Smith, el trabajo anual de cada nación es el fondo que originalmente la provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. Y esta idea muestra que la riqueza de un Estado depende de su capacidad productiva y del uso eficiente de sus recursos. En Yucatán, sectores como el turismo y la industria han sido fundamentales para fortalecer su economía en los últimos años. Ahora bien, para que exista una economía se necesitan de las actividades económicas, que son todas aquellas acciones que las personas o empresas realizan para producir, intercambiar y vender bienes y servicios. Y justo los bienes y servicios constituyen la base del funcionamiento económico, ya que permiten satisfacer necesidades y generar riqueza. Los bienes son productos materiales, mientras que los servicios son actividades como el comercio, la educación o el turismo. En la actualidad, el sector terciario es el más importante del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector de servicios es el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto Nacional, representando más del 60% de la actividad económica del país. Esto demuestra que la economía mexicana depende de las actividades económicas comerciales y de servicios, que en los últimos 5 años se ha visto afectada por la pandemia, pero posteriormente mostró una recuperación significativa. Sin embargo, enfrenta el problema de una alta informalidad laboral. Siguiendo con las actividades económicas, es importante mencionar que México divide sus actividades económicas en 3 grandes grupos: primarias, secundarias y terciarias, donde cada una tiene su propia manera de contribuir a la economía nacional. Pues las actividades primarias son las que tienen que ver directamente con los recursos naturales, es decir, los elementos de la naturaleza que funcionan como materia prima. Posteriormente están las actividades secundarias,
que son las que se toman la materia prima y la transforman en lo que usamos cada día, como ropa, juguetes, coches y hasta edificios. Y justo en esta podemos encontrar las industrias, como la industria petrolera, que sigue siendo estratégica para México, ya que aporta ingresos públicos y sostiene la soberanía energética. Y de acuerdo con Petróleos Mexicanos Pemex, la producción de hidrocarburos continúa siendo estratégica para la soberanía energética y las finanzas públicas del país. Y por último, están las actividades terciarias, que son aquellas que comercializan los productos terminados o bien ofrecen los servicios. Un sector característico de México de este tipo de actividades es la industria turística, que es de los sectores más dinámicos del país, especialmente en regiones como el sureste. Incluso la Secretaría de Turismo, Sectur, informó que México se mantiene entre los principales destinos turísticos del mundo. Muchas gracias. Después de la fuerte caída en 2020, el turismo mostró una recuperación importante, contribuyendo a la reactivación económica y según la Organización Mundial del Turismo, OMT 2023, la recuperación turística ha sido clave para América Latina. No obstante, el turismo masivo puede generar impactos ambientales y dependencia económica. Por ello, se propone impulsar un modelo de turismo sustentable y regular el crecimiento desordenado. Ya teniendo un poco de contexto, podemos observar que la base principal de estas actividades sería las actividades primarias, aunque no siempre indispensables, pues aunque forman un componente esencial de la economía nacional y contribuyen al Producto Interno Bruto, es de los menos dominantes, pero sigue demostrando que es un sector importante e impulsa el crecimiento económico, pues tuvo un avance según datos del periódico digital El Economista Morales en 2025. La información del INEGI permite identificar el comportamiento según el componente del PIB, así organizando en función del dinamismo que imprimieron al PIB en el trimestre. Tenemos a las actividades primarias con un avance del 6.7% respecto al último trimestre del año anterior, mientras que los otros sectores tuvieron una baja en sus porcentajes. Y ahora bien, en Yucatán se registró un crecimiento en su economía del 1.7%. El secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, SETI, cifra que triplica el promedio nacional, mientras que el sector primario también tuvo un crecimiento significativo, pues según el periódico digital El Universal, el funcionario estatal informó que el sector primario ha crecido una tasa de 9.3%, lo cual posiciona a Yucatán entre los mayores crecimientos del país. Pero a pesar de este crecimiento tan importante, aún se sigue registrando un alto porcentaje de pobreza multidimensional, donde las personas siguen teniendo necesidades, tal y como se indica en el diario de Yucatán, en donde menciona que el 26% de la población, aproximadamente 634,000 personas, viven en situación de pobreza multidimensional y el 3.6%, alrededor de 85,000 personas, en pobreza extrema, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y justo eso significa que más de una de cada cuatro personas enfrenta una combinación de creencias sociales y económicas, como falta de ingresos suficientes, servicios de salud, educación, seguridad social o vivienda adecuada. Por otra parte, en lo que llamamos superestructura, aquella integrada por instituciones políticas, leyes y políticas públicas que organizan la vida social y económica, justo donde podemos encontrar el concepto de poder, que es la capacidad que tienen las instituciones y grupos sociales para tomar decisiones que influyen en la organización económica. De acuerdo con Max Weber, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia. Eso significa que las decisiones del gobierno
como la atracción de inversiones o la implementación de políticas públicas, influyen directamente en la estructura económica del Estado. Yo voy a hablar sobre el problema del sector económico aquí en Yucatán. Entonces, para poder entender el problema que vive el estado de Yucatán, debemos entender que hay que aceptar que vivimos en una especie de burbuja. Por un lado vemos que en Mérida, en la parte del norte, vemos que llegan nuevas empresas americanas con mucha tecnología, y vemos mucho avance, mucha inversión en todo eso. Pero luego pero si nos salimos de todo ese pequeño sector y nos vamos a la realidad en la que vive el Estado, nos damos cuenta que en muchos municipios los trabajadores viven una vida completamente distinta, con sus empleos informales que no generarían lo mismo que se generaría con tal vez trabajar en una empresa americana. Es el problema principal que tenemos en la economía, porque vivimos en una economía de dos velocidades. Mientras los pocos sectores modernizados, porque hay pocos sectores modernizados y la gran mayoría de los municipios sigue dependiendo, pues como había dicho, de sus trabajos informales. Básicamente el IMCO en 2024 lo explica muy bien al decir que la competitividad no es igual para todos y todos los lugares, porque se quedan estancados en el sector primario sin ayuda tecnológica, y tienen mucho más difícil mejorar su calidad de vida. Esto no es una opinión propia, es la realidad. Si no tenemos acceso a la tecnología ni a un trabajo formal, es casi imposible subir de nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Consideramos que no se trata de dejar de traer empresas americanas, de hecho eso sería algo malo, sino que es mejor conectar mejor a las que ya están aquí con los productores locales. Algo así como conectar esos dos mundos. Nuestra propuesta es que armemos algo así como redes donde las grandes empresas que llegan a Yucatán no operen por su lado, sino que soliciten y capaciten a los pequeños negocios que ya tenemos y productores del estado para que ellos sean sus proveedores. CEPAL en 2023 nos explica que el verdadero desarrollo llega cuando hay una articulación real entre las grandes y los grandes y los pequeños, porque así es como la tecnología y las buenas prácticas se pasan de una empresa a otra. Ya para terminar, quiero decir que si logramos que el crecimiento no se quede solo en Mérida y que los productores de los municipios tengan herramientas para poder trabajar y para entrar a estas cadenas de suministros, vamos a tener una economía mucho mejor y más justa, donde no importe tanto dónde vivas para tener una buena oportunidad en el trabajo. Esto es todo por mi parte y muchas gracias. En conclusión, el análisis de la estructura socioeconómica permite comprender cómo se organiza el poder, la superestructura, la infraestructura dentro pues del estado. Vamos a decir que debemos de poner ejemplo pues lo que es Yucatán. Pues se observa que el estado pues tiene diversos factores que favorecen esto. Uno de sus principales serían el turismo, que se observa que el estado cuenta con diversos los sectores. Podría entrar el primario, que son el que cuenta con recursos naturales. Ahí podría entrar lo que es la agronomía, la ganadería. Y de los secundarios pues sería la industrialización y servicios. Pues estos diversos sectores han contribuido pues al desarrollo económico del estado, y por medio de esto pues ha tenido un gran reflejo Yucatán porque ha tenido pues un crecimiento superior al promedio. Pues esto no refleja completamente lo bueno, ya que hay desigualdades en la cuestión de que sigue existiendo la pobreza, salario bajo, y por ejemplo sigue habiendo la desigualdad entre la ciudad y municipios que están
está en el interior del estado. Entonces, hasta que no se elimine eso, pues no puede decirse totalmente que hay gloria. Y pues la infraestructura y la superestructura, que no solo pues es importante contar con recursos naturales y actividades productivas, sino también pues las instituciones, leyes, la política pública que pues permiten distribuir de manera más enriquecida y promover oportunidades para todos. Cuando estos elementos están totalmente equilibrados, pues ahí se puede ver un mayor resultado. Sin embargo, pues por eso se siguen haciendo estos tipos de análisis para que pues pueda saber de la población. Y a pesar de todos estos retos que ha tenido Yucatán, también pues se presentan grandes oportunidades de inversión que podrían fortalecer pues su economía. Entre ellas destaca pues como siempre el turismo, ya que tenemos una gran infraestructura, y igual la modernización de sectores agrícolas, como la implementación de recursos renovables, en donde podemos ver de manera los paneles solares, los pozos y todo aquello. Y pues asimismo la promoción de energías renovables, y pues esto genera más empleos formales y mejora la condición de vida de la población. Por lo tanto, para finalizar, pues el principal desafío que consiste es el lograr el crecimiento económico que sea más influyente y beneficie pues a todas las regiones, y así pues sea de manera más responsable, o sea, el uso de manera más responsable de los recursos naturales sin dañar eso. Y pues así se fomenta la inversión y se fortalecen las políticas públicas orientadas al desarrollo social. Y pues Yucatán tiene un gran potencial para considerarse como uno de los estados con mayor estabilidad económica, progreso social y oportunidades para las nuevas generaciones de trabajo y de todo eso. Y pues eso sería todo.